diciendo ahorita, recuerden que cuando uno multiplica A por B, lo que debe ser común es los números que están, es decir, el número de columnas de la primera matriz y el número de filas de la segunda matriz. ¿Sí? Ese ser igual hace también que se pierda cierta información. Recordemos, por ejemplo, en nuestro caso, tengo que la matriz A es de 2 por 3, la matriz B es de 3 por 2. Entonces, los que están en amarillo deben ser iguales para que se pueda operar. Y el que está en verde, es decir, el número de filas de A, va a seguir siendo el número de filas de A por B. Y el número de columnas de B va a seguir siendo el número de columnas de A por B. Entonces, fíjense que como se pierde la información de columnas de A y filas de B, entonces si yo paso eso a la idea de información, en esta de acá, entonces se pierden las columnas de A, es decir, se va a perder la información que tiene que ver con la discriminación del tipo de contaminante y se pierde la información de las filas de B, que es exactamente la misma información de contaminante, es decir, lo que resulte de la matriz va a tener que ver con unidades de producto Q, unidades de producto P y Q, perdón, y precios respecto a las plantas. Entonces, por ejemplo, si yo me fijo en las cantidades que operamos o las cantidades que están operadas, por ejemplo, en esta 8650, entonces yo digo, bueno, ¿qué se multiplicó ahí? Entonces se multiplicó 200 por 12, 250 por 9 y 400 por 10. Recordemos que estos son los precios, perdón, estas son las cantidades de kilogramos que se generan de cada uno de los contaminantes. Acuérdense que en las columnas van los contaminantes para generar una unidad del producto Q o para producir una unidad del artículo Q. Y esto de acá, 12, 9 y 10, son los precios por eliminación de 1 kilogramo de cada uno de los desechos de estos producidos en la planta Y. ¿Sí? Entonces, finalmente esto sería lo que me cuesta o el costo total de desechar todos los contaminantes generados al producir una unidad del artículo Q. ¿Sí? En la planta Y. O sea que en las columnas me quedan las plantas, la planta X, la planta Y, y en las filas me sigue quedando lo del producto P y lo del producto Q. Esa sería la interpretación de esta matriz. Es decir, esta matriz me da el costo total de desecho de los contaminantes producidos por cada artículo producido, por cada tipo de artículo producido y por cada planta. ¿Sí? Eso es lo que me generaría esta matriz. Esa sería la idea ahí de esta multiplicación. Y ya pasando pues a la parte de 1,4, pues digamos que acá tenemos ya con las operaciones definidas, entonces simplemente se habla sobre ciertas propiedades y ciertas cosas especiales. Entonces, por ejemplo, en el 14 nos dan la matriz A, que es una matriz 2 por 2 y me piden calcular este polinomio que tengo acá como 3 al cubo más 3 al cuadrado más 4a más 5 por la identidad. Recuerden que la matriz identidad o I2 es simplemente la matriz de 2 por 2 con unos en la diagonal, es decir, 1, 1, 0, 0. Si fuera la I3, entonces sería 3 unos en la diagonal y 0 en los demás lugares, siendo una matriz 3 por 3. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. Entonces, recuerden que A al cuadrado no es elevar al cuadrado cada componente, sino multiplicar A por A. Entonces, A por A, nuevamente fila por columna, entonces sería 1 por 1 me daría 1, menos 1 por 2 me daría menos 2, o sea, 1 menos 2 me da este menos 1 acá. Luego 1 por menos 1, vamos en menos 1, menos 1 por 3, menos 3, entonces me daría este menos 4. Y así sucesivamente construyo las otras entradas. Acuerde, fila por columna, fila por columna. Filas de la primera, columnas de la segunda. Ahí tengo mi A al cuadrado, que no coincide con elevar al cuadrado cada componente. Y A al cubo, pues sería ese que ya teníamos como A al cuadrado. Recuerden que hay propiedad asociativa, es decir, yo puedo decir A al cubo es A por A por A. Entonces dejo A por A que es A cuadrado por un tercer A. Como ya tengo A al cuadrado, entonces aquí lo pego y solo multiplico nuevamente por una original. Fila por columna, entonces me da este menos 9. Fila 1 por columna 2, me daría este menos 11. Fila 2 por columna 1 me da este 22. Y fila 2 por columna 2 me da este 13 final de acá. Y ya lo que hago es reemplazar, entonces 3 por esta matriz a cubo, 3 por A al cuadrado, que sería esta matriz de acá, ¿cierto? Más 4 por la matriz A original, ya aquí pegué esta matriz, y más 5 por la matriz identidad. Entonces, acuérdense primero multiplicar los escalares, distributiva en cada componente, 3a al cubo, 3 al cuadrado, 4a y 5 por la identidad, y luego sumar. Usted verá si suma parejas o suma de una vez. Por ejemplo, yo sumé acá menos 27 menos 3 más 4 más 5, eso me da este menos 21. Luego, menos 33 menos 12 menos 4 más 0, me da el menos 27, 66 más 24 más 8 más 0, me da el 98, y las últimas cuatro componentes me dan este 77. Y esa es básicamente la idea. Eso es lo que hacemos.